Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del sentido, me aparto de consideraciones y anuncio un voto concurrente. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Moza. En contra y con voto particular. Señor ministro Ortiz Alfa. Contra y con voto particular. Señor ministro Aguilar Morales. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. Estoy a favor del proyecto con la mayoría de sus consideraciones, pero no comparto algunas de las violaciones que se destacan en el mismo. Sin embargo, las que sí comparto tienen el potencial invalidante suficiente para sostener el resultado. Señor ministro Saldívar Ledo. Con el sentido del proyecto, en contra de las consideraciones, anuncio voto concurrente. Señor ministro Ríos Farjat. Con el proyecto, apartándome de algunas consideraciones y reiterando mi voto en la acción de inconstitucionalidad 29 de 2023. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez. De acuerdo con el proyecto. Señora ministra Presidenta Piña Hernández. Con el proyecto, apartándome de algunas consideraciones del mismo y del estudio de algunas condiciones o causas que el ministro consideró invalidantes y que no comparto, pero el resultado, como lo explicó el ministro Pardo, me llevan al mismo resultado. Haré un voto concurrente. Señora ministra Presidenta, me permito informarle que existe una mayoría de 9 votos a favor de la propuesta. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Ministro Pérez Dayán. Gracias, señora ministra Presidente. Expreso estar absolutamente de acuerdo con el proyecto que se nos presenta. Debo aclarar que no esquivo ni pretenderé hacerlo nunca mi deber de examinar la constitucionalidad de cualquier disposición legal mientras pueda asegurar que para llegar a ello, esto es, para estar frente a una ley, estoy convencido de que se hizo lo necesario para que eso que se dice ley es ley. Si no es ley, no tengo por qué estudiar ningún fondo. No son simples formas, lo aclaro, son las reglas que la democracia constitucional estableció en un documento supremo para dar validez al orden jurídico nacional. No se puede ser deferente con nadie si lo que se viola es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, esa que todos nos comprometimos a guardar y hacer guardar. Ningún acuerdo político, que incluso tampoco existió como se demuestra en autos, tiene el poder de vulnerar legítimamente la voluntad del pueblo, cuya soberanía se expresó en reglas constitucionales rígidas y exigentes. Obligan a que sus representantes tengan la posibilidad de llevar su voz, que sea escuchada, y si es vencida, será acatada. Subordinar la función de este Tribunal Constitucional a tales acuerdos políticos es no entender, sinceramente, el compromiso que la norma suprema nos impone como integrantes de este alto tribunal. Resalto solo por dar una. La infracción que se relata en este proyecto al artículo 72, inciso E de la Constitución Federal, en donde cada una de las cámaras tomó para sí un segmento de la iniciativa y la aprobó de manera individual. Esto viola de manera directa el artículo 72, que establece que el producto legislativo tiene que ser aquel que se derive de la discusión sucesiva en ambas cámaras. Si cada cámara va a tomar un pedazo de esa iniciativa y va a determinar lo que le corresponda sin pasar por el conocimiento del anterior, estamos absolutamente claros que no se está frente a una ley. Cuando eso se cumpla, estoy absolutamente seguro que este Tribunal Constitucional analizará todas y cada una de las disposiciones que se integren en un decreto. Allí sí, la diferencia tendrá cabida cuando de organizar este país se trate. En lo demás, definitivamente no. Por tales razones estoy absolutamente de acuerdo con este proyecto. Las violaciones que aquí se describen son patentes y me permiten advertir infracciones a la calidad democrática
en la discusión de una norma que se convierte en la regla que deberá obedecer todo el pueblo de México. Gracias, señora ministra. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso? Yo quisiera tomar la palabra por segunda ocasión. Yo creo que el estudio de los vicios del procedimiento legislativo no es nunca superficial. La forma es siempre fondo cuando no se garantiza una deliberación democrática. La deliberación es fundamental para la democracia y para la libertad. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien más? Yo comparto plenamente y creo que quedó muy bien explicado y razonado, porque lo comparto, los argumentos del ministro Aguilar, del ministro Pérez Dayán y del ministro Juan Luis González Alcántara. Yo también felicito al ministro Lainez por su proyecto. Es un estudio muy exhaustivo, al margen de que puedo no compartir todas las violaciones invalidantes que se nos están proponiendo y que haré un voto concurrente, separándome de algunas de ellas que considero que no afectan o no tienen el vicio de invalidar la norma, pero el conjunto de las que el ministro ponente desarrolló exhaustivamente, sí comparto ese proyecto, sobre todo porque yo también considero que como Tribunal Constitucional debemos tener congruencia en nuestras decisiones. La última acción fue la acción del ministro Pérez Dayán, pero se va perfilando los votos, pero siempre hay que ser congruentes. En la acción 150 de 2017 ya acumulada, en donde se impugnó el decreto por el que se reforman y adicionan la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y que se resolvió el 29 de agosto de 2022, es decir, hace unos meses, los vicios que por unanimidad se consideraron invalidantes son semejantes a los que el ministro Lainez está proponiendo en esta ocasión. Y fue una decisión por unanimidad. Podemos, como ponentes, como ministros, cambiar de voto, una nueva reflexión, pero siempre por congruencia y por respeto a la ciudadanía tenemos que hacer patentes que es un cambio de criterio, pero tampoco llevar los votos en una ley y después posteriormente cambiar la votación sin decir por qué se aparta del criterio o nos apartamos de los criterios que hemos sostenido esta Suprema Corte de manera constante. No es esta ley, es jurisprudencia y lo hemos venido haciendo en múltiples asuntos. Aquí tengo la relación de cada uno de ellos y los vicios que hemos detectado y por los que se ha decretado la invalidez de la norma, las votaciones incluidas, y yo reitero, desde hace 6 años he votado en el sentido que la falta de conocimiento de la iniciativa por parte de los legisladores es especialmente importante para que conozcan lo que van a legislar, lo que van a regir al pueblo de México. En torno a este hecho, sí advierto además que cuando comenzó la discusión se instituyó el documento de la iniciativa que estaba siendo discutida sin darle aviso previo al Pleno de la Cámara de Diputados. Esta situación que destaca el proyecto de manera muy abundante, desde mi punto de vista, es relevante porque podría implicar llevar a los legisladores al error de creer que se está discutiendo una iniciativa cuando en realidad, ante el cambio en la publicación de una nueva versión del documento, lo votado y aprobado es diferente
a lo que se discutió, lo cual me parece irrumpe franca y frontalmente con las reglas democráticas de la deliberación. Nuestra misión como Tribunal Constitucional es hacer prevalecer la Constitución que nos rige. En ella está contenida como forma de gobierno la democracia, que está inspirada no solo en la regla de la mayoría, sino también en el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho. La fortaleza de una democracia constitucional dentro del ámbito legislativo radica en que las decisiones sean tomadas bajo el modelo deliberativo, porque permite que todas las fuerzas políticas participen de forma efectiva y por ello debe imperar una garantía mínima de conocer con suficiente anticipación la información relevante que será discutidas. Considero que la auténtica democracia deliberativa en el Parlamento solo puede construirse con las reglas que el mismo legislador se ha impuesto conforme a nuestro propio orden constitucional. Felicito nuevamente al ministro Lainez por su proyecto. Ministro Saldívar. Gracias, señora ministra presidenta. Desde 2010, que fue la primera ocasión en que me tocó pronunciarme sobre el tema de violaciones al procedimiento legislativo, he venido sosteniendo reiteradamente que este es un tema particularmente delicado, que se tiene que analizar con cuidado y que solamente nos es dable invalidar un proceso legislativo cuando los vicios al procedimiento son graves y tienen un contenido invalidante que afecta el debate y la discusión deliberativa democrática. ¿Por qué? Porque me parece que de hacer lo contrario estaríamos en riesgo de afectar la división de poderes, de poner en duda nuestra legitimidad, pero además algo muy delicado. Si el debate democrático se respetó, si minorías y la mayoría en un parlamento se pudieron pronunciar y debatir, quizás invalidar un proceso cuando eso se respetó implicaría afectar la integración del órgano legislativo decidido por la ciudadanía en las urnas y darle a la minoría en una sentencia lo que se perdió o no ganaron a través del voto popular. Por eso he sostenido que solamente podemos invalidar los procesos legislativos cuando hay violaciones graves al proceso legislativo. Cuando se afectó el debate democrático, cuando las mayorías y las minorías en el Congreso no pudieron participar en igualdad, cuando no se respetó la forma de votación o cuando no fueron públicas estas discusiones y votaciones. Así he votado reiteradamente en todos los precedentes desde 2010. Siendo congruente con esto, me parece que este asunto en particular no supera el estándar que yo he sostenido desde entonces, de tal suerte que votaré en los mismos términos que lo hice en la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas. No por el cúmulo de violaciones procesales que se señalan en el proyecto, que muchas de ellas considero que no tienen contenido invalidante, sino por las razones que invoqué en el voto concurrente y en la sesión cuando se discutió este asunto. De tal suerte que yo estoy con el sentido del proyecto y la invalidez se llega, desde mi punto de vista, por las razones que expresé en ese asunto, que creo que no tendría caso volver a repetir el día de hoy. Gracias, presidente. Gracias, ministro Saldívar. Toma de votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del sentido, me aparto de consideraciones y anuncio un voto concurrente. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Moza. En contra y con voto particular. Señor ministro Ortiz Alba. Contra y con voto particular. Señor ministro Aguilar Morales. A favor. Señor
Señor ministro Pardo Rebolledo. Estoy a favor del proyecto con la mayoría de sus consideraciones, pero no comparto algunas de las violaciones que se destacan en el mismo. Sin embargo, las que sí comparto tienen el potencial invalidante suficiente para sostener el resultado. Señor ministro Saldívar Ledo de la Con el sentido del proyecto, en contra de las consideraciones, anuncio voto concurrente. Señor ministro Ríos Farjat. Con el proyecto, apartándome de algunas consideraciones y reiterando mi voto en la acción de inconstitucionalidad 29 de 2023. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez. De acuerdo con el proyecto. Señora vicepresidenta Piña Hernández. Con el proyecto, apartándome de algunas consideraciones del mismo y del estudio de algunas condiciones o causas que el ministro ha considerado invalidantes y que no comparto, pero el resultado, como lo explicó el ministro Pardo, me llevan al mismo resultado. Haré un voto concurrente. Señora vicepresidenta, me permito informarle que existe una mayoría de 9 votos a favor de la propuesta. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena en contra de consideraciones con anuncio de voto concurrente. El señor ministro Pardo Rebolledo en contra de algunas consideraciones y con precisiones. El señor ministro Saldívar Ledo de la RA en contra de consideraciones con anuncio de voto concurrente. La señora ministra Ríos Farjat en contra de algunas consideraciones con anuncio de voto. La señora ministra presidenta Piña Hernández en contra de algunas consideraciones con anuncio de voto concurrente. Y voto en contra de las señoras ministras Esquivel, Moza y Ortiz Alf, quienes anuncian sendos votos particulares. Gracias. Continuaríamos con el estudio de los efectos, ministro ponente. Gracias, ministra presidenta. En los efectos, se propone la declaratoria de invalidez, toda vez que en el apartado de fondo se determinó que resultaban fundados los conceptos de invalidez, por lo que se declara la invalidez del decreto impugnado en su totalidad, a fin de preservar el principio de certeza, como lo hicimos ya en el engrose del ministro Alberto Pérez Dayán, del precedente inmediato. A esto se aclara que el proyecto propone precisar que las normas vinculadas por él recuperan su vigencia con el texto que tenían el 2 de marzo de 2023, es decir, previo a la entrada en vigor, toda vez que ha sido declarado inválido en su totalidad, incluyendo sus artículos transitorios que abrogaban lo que se opusiera. Lógicamente queda vigente y viva la legislación previa. Además, el proyecto precisa que, de conformidad con el artículo 105, fracción segunda, penúltimo párrafo, de la Constitución, la legislación electoral que recupera la vigencia ya no puede ser objeto de modificaciones legales fundamentales para su aplicación en el proceso electoral a nivel federal, en términos del artículo 225, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que iniciará a partir de la primera semana de septiembre de 2023. El proyecto aclara que la declaratoria de inconstitucionalidad surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la presente sentencia del Congreso de la Unión, y que el proyecto ordena también que esta resolución se notifique al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de la República. Un punto adicional, ministra presidenta, conforme al acordado por este Tribunal del Pleno. Recordaremos que parte de los artículos impugnados y las razones de impugnación fue la consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a personas por discapacidad. Sin embargo, toda vez que con la declaratoria de inconstitucionalidad de la totalidad del decreto no tendríamos que entrar, lo hemos hecho, pero no sería necesario entrar exactamente a analizar todos esos artículos en los que nosotros hemos detectado el numeral 11
el artículo 11, numeral 4, en sus incisos A, B y C de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero hay otros artículos que me hicieron ver algunos de ustedes. Por lo tanto, en los efectos, lo que se señalaría es que de restablecerse o de corregirse o de que el Congreso decida volver a modificar, debe de sujetarse para eso y los preceptos que él considere pertinente a la obligación de consultar a los pueblos y comunidades indígenas y a las personas con discapacidad, puesto que hay artículos que sí impactan directamente a estas comunidades y a las personas con discapacidad, y que de legislarse de nuevo deberá de hacerse previamente cumplir con la obligación de consulta previa. ¿Sería cuánto, ministra presidenta? Gracias. Ese argumento relativo a que si el Congreso desea en ejercicio de sus facultades volver a legislar, deberá cumplir con lo relativo a la consulta, está en el proyecto que nos presentó, en el párrafo 233. Entonces, muchas gracias. Ahí está precisado. ¿Alguien, ministra Ortiz? Gracias, ministra presidenta. Yo nada más quisiera aclarar que en el asunto que usted se refirió, el de telecomunicaciones y radio, mi voto sí fue congruente con el actual. Fue precisamente en contra del proyecto, únicamente a favor por lo que se refiere a violaciones al derecho a consulta, a las consultas a las comunidades indígenas y afrodescendientes y con discapacidad. Y en el mismo sentido yo tenía como formaba parte de antes del texto de la parte de fondo, todo lo relativo a las comunidades indígenas, afrodescendientes, y considero que esa es una causa de invalidez. Yo estaba en esa parte a favor del proyecto. Entonces, y por eso felicito igual que al ministro Pérez Dayán por considerar, parece algo vano, pero no es cierto. El derecho a la consulta indígena y a las comunidades afrodescendientes, en muchas ocasiones se olvida que existe este procedimiento y que está contemplado y regulado no solamente en nuestra Constitución, sino también en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención también de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, nada más quería hacer esa precisión y me felicito y lo felicito por haber agregado esta parte de la consulta. Gracias, ministra. No necesitaba aclarármelo a mí. Yo creo que el engrose está mal, porque el dato lo saqué del pie donde se anotaron las votaciones. Entonces no está la acotación que usted está precisando, y los vicios en consulta van por artículos, no por decretos. Entonces yo creo que por eso se hizo así, y no está su votación en esos términos, pero no era por usted, dijo, simplemente era como actuación de tribunal pleno. Gracias, ministra presidenta. ¿De qué? Ministro González. Yo estoy a favor, pero me aparto del párrafo 233. Gracias. Ministro Pardo. Gracias. Para apartarme de la primera parte del párrafo 233, estoy de acuerdo con la última parte a la que usted hizo referencia para el caso de consulta. Gracias. Al contrario. Tome votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor. Señor ministro González A favor, Alcántara. apartándome del párrafo 233. Señor ministro Esquivel Mozo. Contra y con voto particular. Señor ministro Ortiz Alfa. En contra y con voto particular. Señor ministro Aguilar Morales. A favor. Señor ministro Pardo Rubio. A favor con la salvedad que expresé. Señor ministro Saldívar Leo de la Rea. Con el proyecto. Señor ministro Ríos Farjat. Con el proyecto. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez De Dayán. acuerdo con el proyecto. Señora ministra presidenta Piña Hernández. Con el proyecto.